Hola amigos de Cultura Metropolitana, hoy estamos con Alejandra Andrade, quien nos va a comentar un poquito sobre su trayectoria. Sabemos que eres un director y guionista muy preparado, pues estuviste estudiando en la UNAM e incluso hiciste maestrías en España. Cuéntanos cómo fue el interés por el cine, pues sabemos que tu familia no se dedica en este ámbito. Sí, pues mira, yo empecé a los 16 años estudiando un curso de fotografía artística y en ese curso pues se me abrieron muchas puertas y se me abrieron los ojos a un tipo de cultura distinto del que estaba acostumbrado. El profesor nos encomendó a ir a la Muestra Internacional de Cine. Y pues la verdad yo antes de los 16 pues nunca había ido ni a la Cineteca Nacional, ni conocía mucho el circuito de cine de arte, ni había ido a la muestra de cine. Entonces a los 16 años me enfrenté a este tipo de contenidos completamente distintos y completamente provocadores. Y para mí fue una revolución. Y a partir de ese momento em, ya no quise ser tanto fotógrafo, sino cuando vi una película que se llama Sorgo Rojo, una película china de Zhang Yimou, que no se pronuncia así, pero así se dice en español, pues dije, yo quiero hacer cine. Y me puse a estudiar, tomé un diplomado en la Ibero de apreciación de cine, y ahí me enteré que existía el CCC y que existía el CUEC, que en esa época eran las únicas escuelas oficiales de cine. Y entré al CUEC y a partir de ahí pues ya cambió un poco toda mi vida y me enfoqué totalmente al cine y desde entonces pues llevo enfocado a este oficio y a este arte. Ok, investigando un poco más sobre ti, Ujú, supe que estuviste trabajando en la televisión en España. Entonces, ujú. cuéntanos cómo fue trabajar en otro país que si bien tiene similitudes con el nuestro, pues sigue teniendo como que choques culturales. Sí, pues terminando la escuela de cine, eh, me fui a estudiar un par de maestrías a España. Una era Dirección de Empresas Audiovisuales de la Universidad Carlos III y la otra era Desarrollo de Proyectos para Cine. Y entonces, terminando de estudiar, me propusieron dirigir un documental sobre la movida madrileña y ese documental fue coproducido con Televisión Española y a partir de ahí empecé a trabajar y empecé a hacer diferentes cosas. Y luego, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en Canal Plus y en diferentes canales de allá. Y al mismo tiempo siempre seguí escribiendo mis cortos y siempre seguí colaborando en películas de otros directores, porque si bien la tele me gusta mucho y me parece un medio muy interesante, pues siempre he tenido el gusanito de hacer cine. Entonces, ya estando ahí, me pude ir a la India a trabajar en una película producida por ingleses, coproducción con India, luego me fui a Rumanía a trabajar en dos películas y pues en todo este periplo y en todo este camino de trabajar con diferentes países, diferentes nacionalidades, pues me fui dando cuenta que al final del día el hacer cine es muy similar en todos lados y la disciplina y la estructura es muy similar. Em, y fue muy enriquecedor porque también, pues siempre creo que aprender de otras culturas, aprender de otras formas de trabajo, pues te ayudan a enriquecer tu propia forma de trabajar. Sí, claro, por supuesto. Sabiendo que tú ya tenías este camino, pues en otro lugar, ¿cómo fue de difícil tener que tomar la decisión de regresar a México? Porque después de esto fue cuando decides volver. Así es, pues justo cuando terminé, hice un corto en el como 2010 que se llama La Parada, que fue un corto totalmente producido y hecho en España y digamos que todos los elementos, todo el crew, todo el mundo eran españoles menos yo y bueno, y una de las actrices. Em, Después de eso dije, tengo que ponerme a escribir mi ópera prima, mi primer largometraje, y me puse a escribir. Después me fui a rodar otra película en Rumanía, que fue una experiencia muy dura, muy difícil, muy complicada. Y regresando a México dije, regresando a España dije,
ya, tengo que hacer yo mi propia película. ¿Para qué me estoy yendo yo a Rumanía, que está muy complicado y muy difícil todo ahí? Entonces, más bien, pues voy a buscar la forma en hacer una película que me interese, que sea importante para mí y que involucre México y España. Y fue por el guión de Cuernavaca que regresé a México porque al final del día el guión sucedía todo en México, tenía todos los actores mexicanos, todos los elementos mexicanos, y solo había un personaje que era una actriz española. Entonces, pues los productores allá me dijeron, pues primero consigue el dinero en México y luego hacemos coproducción con España. Y así fue, 2013, finales de 2013 me vine a México a buscar la forma de empezar a hacer esa película y me quedé. Y bueno, y al final sí pudimos filmar la película que estrenamos en 2018. O sea, imagínate todo el tiempo que tuvo que pasar desde que la empecé a escribir por ahí del 2013 hasta que ya se estrenó en el 2018. Y en el camino, pues hice muchas series de televisión para la televisión pública, empecé a escribir Hombres Íntegros y bueno, y de alguna manera, pues empezó a abrir camino aquí también. Pero bueno, siempre he tratado de estar presente también en España. Hombres Íntegros es coproducción con España, por ejemplo. Tiene participación de Televisión Española, tiene coproducción con unas buenas colaboradoras que se llaman Malvalanda. La música la hicimos toda en España con Cristina Rosenbinge. Entonces, de alguna manera siempre he tratado de ir y venir. El nuevo proyecto que estoy desarrollando ahora, que se llama La Dote, también, pues la idea es tener una coproducción con España. Entonces, pues así han sido las cosas y pues ojalá que algún día podamos filmar allá y seguir filmando aquí. Y pues la idea es seguir haciendo películas y series y todo lo que se pueda. Sí, de hecho, toda tu carrera había sido reconocida por los cortometrajes que habías hecho. Entonces, tú desde un principio lo que sabías era que querías hacer películas, Ujú. empezando obviamente por los cortometrajes. Sí, 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 yo creo que siempre el sueño había sido hacer cine, hacer películas y pues un paso inicial y una forma de empezar a trabajar y a dominar un poco el medio es haciendo cortos, que los cortos son ya un medio artístico por sí mismo, ¿eh? Yo no quiero ni despreciarlo ni decir que son un paso para luego hacer cine, sino hay mucha gente que vive haciendo cortometrajes y que está increíble. Para mí fue como sí un primer paso y luego pues lo que ya estoy haciendo ahora es lo que había soñado, que es hacer películas. Ok, ahorita platicaste un poco sobre hombre íntegro. Eh, Se conoce como hombre íntegro a alguien que va con rectitud y honestidad y que se rige durante toda su vida ante eso. Y bueno, viendo la película es un poquito lo contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué decidiste ponerle ese título? Pues Hombres Íntegros es un poco una ironía. Eh, en la escuela en la que yo estudiaba había ese premio, era el premio al hombre íntegro, que era el alumno más destacado de la generación, y al final siempre lo ganaba gente que para nada era íntegra. Entonces siempre nos burlábamos un poco de lo irónico que era ese nombre con quien lo ganaba. Entonces, yo estudié en una escuela como la que se retrata la película, junto con mi co-guionista, y ahí sufrimos clasismo, racismo, discriminación, homofobia. Y muchos años después, tratando de sanar todo eso que vivimos, empezamos a reflexionar de qué era lo que había pasado y empezamos a escribir este guión. Y lo primero que tuvimos fueron tres de los personajes que están basados en gente que conocíamos de esos entornos. Y poco a poco la película fue agarrando su propio camino y se despegó de esos referentes de realidad. Pero eso es hablar del sistema, de un sistema que cobija todos estos sismos, el racismo, clasismo, homofobia, y hablar de cómo en la adolescencia eres tan vulnerable que estás dispuesto a aceptar todos estos vicios con tal de ser aceptado, ¿no? Y es un poco una reflexión sobre el sistema patriarcal que nos atraviesa a todos y que de alguna manera nos afecta a todos. Bueno, este filme sabemos que toca pues temas sensibles que son fuertes y que actualmente
pues siguen. Entonces, sabiendo esta problemática social, ¿a ti te gustaría seguir haciendo filmes que lleven esos mismos mensajes? Pues la nueva película que estamos preparando y que esperamos, ojalá que podamos filmar el próximo año, se llama La Dote. Esta película recibió un premio en San Sebastián es un premio de guión que lo otorga Dama, que es la Asociación de Derechos Audiovisuales. Es el premio Lola Salvador de guión, que es como el premio con mayor dotación económica de guión en habla hispana, que fue un gran reconocimiento. Y es una película con un tema también social, es una película que habla también sobre el machismo, pero el machismo en el otro extremo de la realidad social de México. Mientras Hombres Íntegros habla sobre el sistema patriarcal y el machismo en hombres blancos privilegiados urbanos, la dote habla de estos mismos temas, pero en una mujer adolescente indígena en la montaña de Guerrero. Entonces, es como el mismo tema finalmente también atraviesa realidades. Ok, ahorita que comparamos Hombres Íntegros con La Dote, ¿cómo ves el problema que tenemos últimamente, dígase racismo, machismo, patriarcado? ¿Crees que realmente ha mejorado desde que se estrenó Hombres Íntegros o crees que ya se ha normalizado? Pues creo que es un problema que lleva siglos, si no milenios, yo diría, ¿no? O sea, este sistema patriarcal en donde hay un género privilegiado y que se pone por encima de los otros géneros o de las personas de la diversidad, pues es un problema que lleva siglos y que tristemente no hemos podido avanzar, que si bien ha habido algunos pequeños avances, luego nos damos cuenta que hay también muchos retrocesos y que finalmente es una mentalidad que está tan arraigada y que a veces está ligada a religiones, a culturas, a tradiciones incluso, que es muy difícil erradicarlo y que esto que soñamos y que sería el ideal, que es la equidad, que es la igualdad, que es esta forma de vida en donde finalmente no importe ni tu género, ni tu raza, ni tu procedencia, sino que importes tú como humano, pues parece lejano, tristemente. Y bueno, hacer una película finalmente, pues no va a cambiar realmente nada, pero lo que sí puede aportar es poner sobre la mesa estos temas y que en este momento tú y yo estemos hablándolos o que en los momentos después de la proyección la gente lo reflexione con su entorno y creo que eso es lo máximo que podemos hacer, poner los temas sobre la mesa, poner un espejo, hablar, reflejar, reflexionar, pero creo que es una tarea de todos lograr evolucionar y sí que ha habido pasos que hemos dado, pero también en estos temas de donde hay en estas épocas donde hay mucha amenaza de hiperconservadores en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, vemos que los derechos ganados no son totalmente o sea, los derechos también pueden retroceder y que también están en peligro y ciertas libertades, ciertos derechos, ciertas eh, formas de vida y de expresión que tenemos hoy día, no las podemos dar por hecho. Entonces hay que seguir luchando por ellas, hay que seguir hablando de todo esto, hay que seguir pues haciendo presión para que lo que hemos ganado en términos de equidad, diversidad, inclusión, no se pierda, ¿no? Ok, como comentas, una película puede que no haga el cambio y tampoco están como que para educar, porque eso ya es otro tema, pero se ha hablado mucho sobre la masculinidad positiva. ¿Tú crees que realmente esto pueda ayudar a mejorar, pues, los temas que afectan a la sociedad? Que tal vez si comenzamos a darle más importancia a este tema, podríamos mejorar las cosas en cómo se están viviendo últimamente. Pues yo creo que sí, justamente lo que ha pasado en algunas proyecciones de Hombres Íntegros es que
hay un debate posterior y hay siempre hombres que hablan sobre esto, sobre su masculinidad, sobre cómo también el machismo y el patriarcado, pues si bien las mujeres son las principales afectadas y las personas de la diversidad, también los propios hombres viven una frustración y un dolor por no poder llenar esos moldes de masculinidad y esos ideales que se les obliga a hacer. Eh, es imposible ser ese macho patriarcal, dominante, ganador, eh, eh, competitivo, seductor, etcétera, 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 todas estas cosas que van cargadas con esos moldes y esos estereotipos. Y los propios hombres sufren por no poder ser y tratan de demostrarlo, y eso genera frustración y eso genera violencia, ¿no? Y eso genera también mucha represión. Entonces, los propios hombres también sufren por estos sistemas y por estas mentalidades. Y al verse reflejados en la película, por ejemplo, muchos sí dicen, yo soy así, o mi hijo está teniendo estos comportamientos, o yo tengo estos amigos que son así. Entonces, al final del día, por lo menos eso sí podemos hacer con la película, tratar de reflejar y tratar de hablar y tratar pues, dar un poquito una guía de qué es lo que no deberíamos de hacer, ¿no? Y de impactar desde la emoción para decir, uy, a veces yo también hago esas bromas o a veces yo también participo en estas dinámicas, y eso es una masculinidad tóxica, ¿no? Y a veces pues todos tenemos y hemos sido formados en estas masculinidades tan tóxicas. Pero volviendo a tu pregunta, sí, sí creo que hay maneras de vivirlo más sanamente y de vivirlo de una forma pues no agresiva y no coercitiva hacia los demás. Ok. Y como última pregunta, ya para finalizar, ¿crees que el contexto actual del cine mexicano está bien? O sea, ¿estamos viviendo un buen momento? ¿Y cómo viven el cine mexicano o cómo ven el cine mexicano en otras partes del mundo en las cuales tú has estado? Bueno, pues respondiendo a la primera pregunta, creo que en términos de producción estamos en muy buen momento. Yo creo que de los mejores que ha tenido la cinematografía mexicana en su historia. Estamos produciendo muchísimo, se están produciendo más de 200 películas al año. Bueno, entre documentales, ficciones, etcétera, híbridos. Y eso habla de una gran salud de la producción. Simplemente hay que ver las nominaciones al Ariel de este año y vemos películas con una variedad maravillosa, y creo que eso es un buen síntoma. El gran problema que tenemos es la distribución y la exhibición. Hay una crisis profunda en exhibir y en distribuir cine mexicano. La mayoría de las películas de estas 200 que te hablo, yo diría que más de la mitad no llegan a verse, no llegan a tener un estreno digno, y eso es una tragedia, y eso es un problema enorme, porque entonces estamos produciendo para que no se vea, y eso pues no tiene sentido. Entonces, eh, creo que faltan políticas que apoyen la distribución y la exhibición. Creo que faltan políticas en donde realmente se abra las salas con condiciones favorables a este cine, porque es una injusticia enorme tener que competir en las mismas condiciones con una película que costó 130 millones de dólares, ¿me entiendes? O 200 millones de dólares, cuando nuestras películas nunca jamás en la vida van a tener ese presupuesto. Y al final es un tema de espacios, de visibilidad, de publicidad y de acercarse al público, porque en los momentos donde sí se ha apostado por apoyar películas no tan comerciales, han tenido buenos resultados. Entonces yo creo que falta voluntad y falta un, una cadena de incentivos para la distribución y la exhibición del cine mexicano. Lo que tenemos actualmente no es suficiente y no está funcionando. Entonces, si bien la producción va muy bien, la distribución y la exhibición son tareas pendientes,
que hay que encontrar la manera de poder llegar al público, porque finalmente México es el cuarto lugar en número de boletos vendidos en el mundo entero, cuarto lugar. Es decir, tenemos un mercado cinematográfico de consumo de cine altísimo, de los mejores del mundo, pero nuestras películas no acceden a nuestro propio mercado y eso es una desgracia enorme. Entonces, tenemos que encontrar la manera de que ese mercado también sea parte para nosotros, para los propios mexicanos. Sí, bueno, es que también ponen a competir, por ejemplo, se estrena una película mexicana, pero también se estrena una película de Hollywood y que obviamente le hacen tanto ruido a la de Hollywood que dicen, ¿por qué voy a ver, por ejemplo, ahorita que se va a estrenar, perdón, Godines versus Mis Reyes, como, ¿por qué voy a ver esta si tengo esta? Ujú. Entonces yo creo que también ahí como que hay mucha competencia, porque creo que sí, se ha mejorado bastante el cine mexicano, pero no lo valoran tanto como valoran otras películas. Sí, y respondiendo la otra pregunta que me habías hecho, en el extranjero pues ven con mucho entusiasmo y con muy buenos ojos el cine mexicano. Con esta película hemos podido viajar mucho a Estados Unidos, a muchas ciudades de Estados Unidos, a Brasil, a Tailandia, a España. Ahora se va a estrenar en octubre en Holanda, en Alemania. En fin, pues ha habido mucho interés en diferentes lugares del mundo y ha habido muy buenos comentarios. Y en México nos está costando mucho trabajo estrenarla. Entonces, pues eso habla de que por fuera hay muchísimo interés y dentro, pues tristemente no tanto. Eh, Pues muchas gracias por haberte tomado tu tiempo, por haber estado pues conmigo platicando y espero que te vaya muy bien en la dote. Ya estaremos viendo qué tal nos va, que yo espero que esté muy bien, pues Hombres Íntegros realmente tuvo una buena aceptación, no veo por qué no tendría una buena aceptación de nuevo. Sí, pues bueno, esperemos pronto tener la fecha de estreno comercial de Hombres Íntegros y que nos vaya muy bien en los Arieles. Los Arieles son el 20 de septiembre, tenemos dos nominaciones, esperemos ganar alguna de las dos y que nos sigan en nuestras redes sociales, @Hombres Íntegros Film, para que se enteren de todas las novedades y las salas donde vamos a estar proyectando. Y muchísimas gracias por el tiempo, el espacio y la atención. Muchas gracias, buen Gracias, día, hasta hasta luego. luego.